Muy bien, profesora. ¿Qué tipo de contratos deben de tener retribución variable y cuáles no? A ver, la aportación de los premios Nobel, en particular la aportación de Holmström, intenta explicar que los contratos que deben tener retribución variable son aquellos que necesitan incorporar una motivación para los trabajadores o para la parte contratada. Y lo que hacen más hincapié y formalizan es qué tipo de variables deben usarse para la retribución variable. En particular, explican que deben ser siempre variables altamente relacionadas con el esfuerzo del trabajador o con el esfuerzo de la parte contratada y también con el entorno en el que se consiguen los resultados. Por ejemplo, si habláramos de contratos de aparcería, que son un poco fáciles de explicar, la cosecha que consigue una persona que trabaja en el campo depende tanto de su esfuerzo o de su inversión como de las condiciones del entorno. Y por tanto, para motivarle, para hacer pagos variables, se debería usar la cosecha, pero también las condiciones en las que se obtuvo, porque tener una gran cosecha en tiempos difíciles de sequía es una mejor señal de que el esfuerzo fue muy alto. Y esta es un poco la idea de los contratos de incentivos que utilizan pagos variables para cambiar el comportamiento de la gente. Y el Nobel de Economía último, Ben Holmström, también contribuye a los contratos de seguros, ¿no? ¿Cuál es su papel? En la teoría de incentivos, la teoría de contratos, los nombres vienen muy relacionados con la teoría de seguros, porque son situaciones en las que se dan muchos de estos problemas de motivación. De hecho, los nombres que usamos en los contratos se refieren a situaciones que son o bien de riesgo moral o bien de selección adversa. Y lo que ha hecho Holmström, también Hart, pero Holmström está más cercano a los contratos de seguros por el tipo de situación, es considerar situaciones de riesgo moral, en las que, por ejemplo, cuando una parte se asegura, el interés que tiene de cuidar de la parte asegurada es más pequeño porque ahora ya no sufre todos los costes de la pérdida. Y se aplica mucho a situaciones, por ejemplo, de contratos de seguros con copagos, se aplica mucho a contratos de accidentes con franquicias, se aplica a este tipo de situaciones en las cuales lo que sería adecuado, si no hubiera problema de incentivos, sería asegurar completamente a la gente y cubrirle todos los costes, porque por eso es un contrato de seguros, y sin embargo las compañías de seguros necesitan poner un tipo de pago, un tipo de responsabilidad en la parte de la gente para conseguir que los gastos no se disparen una vez de que la persona que los necesita no tiene responsabilidad luego en copagarlos. O sea, es una fórmula que se aplica mucho, el tema de copago, franquicia. Se aplica un montón, se aplica mucho en los contratos de seguros. Las compañías de seguros, que fueron las que se inventaron los nombres que usamos, de hecho, los economistas, lo llevan haciendo mucho tiempo. Se usa también para ligar las primas de seguros de un año con las primas, con el número de accidentes y las primas de los años anteriores. Se usa para intentar saber con qué tipo de responsabilidades se cubren y cuáles no. Es una teoría que se utiliza muchísimo y lo usan mucho las compañías de seguros, pero también lo usan otras muchas compañías. La retribución a los gestores de las empresas está muy basada en este tipo de forma de pensar, en este tipo de argumento. La forma de pagar a muchos trabajadores también, la forma de pagar a los deportistas también, ¿no? Se les paga en función de resultados y se intenta motivar a que hagan o más esfuerzo individual o más esfuerzo colectivo. Se usa para un montón de problemas económicos. Hay muchos problemas en los que se utiliza y muchas veces en las que se hace bien y muchas veces en las que no se hace tan bien. ¿Y podría poner un ejemplo, para terminar, un ejemplo de cuándo se hace bien y cuándo se hace bien, cuándo se hace mal? Por ejemplo,
La idea de los incentivos, la idea de evitar riesgo moral es esta idea de cambiar el comportamiento de la gente. Esta es la forma más sencilla. Y se puede aplicar, por ejemplo, a decir que si alguien tiene buenos resultados, le pagas una gran cantidad y si tiene malos resultados, le pagas una cantidad pequeña. Pero a veces las situaciones son muy complicadas. Entonces, por ejemplo, pagar mucho en función de resultados individuales tiene muy buenas consecuencias porque motiva a las personas, pero en situaciones donde hay una componente de equipo muy importante, incentivar mucho a que una persona tenga buenos resultados individuales tiene el efecto perjudicial sobre otro tipo de esfuerzos que se hacen dentro del equipo. O cosas más sencillas como a veces la producción de un trabajador o de una empresa tiene dos componentes, ¿no? La cantidad, digamos, y la calidad. Si nos empeñamos, insistimos en premiar mucho la cantidad porque es más fácil de medir y en cambio la calidad es muy difícil de medir o por lo menos es difícil de medir a corto plazo, podemos acabar haciendo que la gente tenga mucha cantidad pero poca calidad. Por ejemplo, si fuera, no sé, en un servicio médico, la atención a los pacientes, si insisten mucho en que se atienda a muchos pacientes, la calidad del servicio puede verse dañada. Entonces, ese es el tipo de cosas que este tipo de trabajo ayuda, por lo menos, a sistematizar y a entender. Pues muchas gracias, profesora.